Hoy rompemos de una vez por todas las cadenas del control digital. Proclamo con un orgullo inquebrantable que el Imperio Nacional de Telecomunicaciones, erigido con nuestras propias manos, conecta a 22 millones de personas con un porvenir que nos pertenece. Imaginen una pequeña nación sin salida al mar, en el corazón de África, un lugar que el mundo descartó por considerarlo demasiado pobre y demasiado aislado para liderar. Pero, en un instante palpitante, ese país cambia la narrativa por completo. En una ardiente mañana de agosto en Ouagadougou, el capitán Ibrahim Traoré, un visionario de 36 años, se presenta y en apenas 15 minutos lanza un anuncio que sacude los cimientos del planeta. Burkina Faso ha dado vida a Faso Telecom, un imperio de telecomunicaciones soberano, nacido y gestionado por africanos para africanos, que enlaza a 22 millones de habitantes sin que medie ni un solo hilo extranjero. Esto trasciende cables o acceso a Internet, simboliza romper las cadenas del colonialismo digital y demuestra que África puede forjar su propio destino. El sol abrazaba la vibrante capital de Burkina Faso, Ouagadougou, en aquella sofocante mañana de agosto del año 2025. El aire estaba cargado de calor y expectativas. Dentro de una sala repleta, los periodistas apretaban sus libretas, los ingenieros locales se agitaban de emoción nerviosa, y los agentes de seguridad se mantenían firmes bajo el implacable sol del Sahel. Durante semanas, los rumores sobre un proyecto secreto, algo enorme e inédito, se habían esparcido, pero nadie estaba preparado para lo que iba a suceder. Entonces, el capitán Ibrahim Traoré, un joven dirigente de apenas 36 años, dio un paso al frente. No recurrió a trucos teatrales ni a discursos interminables. En apenas 15 minutos, directos y vibrantes, soltó una noticia que hizo temblar al mundo. Burkina Faso había construido Faso Telecom, una red de telecomunicaciones completamente soberana, concebida, financiada y operada por su propia gente. Aquello no era una simple rueda de prensa, era una revolución. Durante décadas, el mundo había subestimado a África, afirmando que un país sin litoral y pobre como Burkina Faso jamás se liberaría del sometimiento extranjero. Argumentaban que faltaba dinero, tecnología y experiencia, pero Traoré no discutió ni pidió permiso, demostró su error en vivo ante una audiencia global. Faso Telecom no era un sueño distante ni un plan improvisado, era tangible, latente y conectaba al 92% de los 22 millones de ciudadanos. Desde los bulliciosos mercados de Ouagadougou hasta los pueblos apartados cerca de Gorom Gorom, la voz de Burkina Faso por fin era propia. ¿Perciben la magnitud de ese instante? Si este relato les pone la piel de gallina, cuéntenos desde dónde lo están leyendo. Veamos hasta dónde llega esta historia. Entonces, ¿cómo consigue una nación lograr semejante hazaña? Entremos en los detalles, porque aquí es donde la sorpresa cobra vida. Faso Telecom es mucho más que una red ordinaria, es una obra maestra forjada por manos burkinesas. Imaginen 4.200 kilómetros de fibra óptica atravesando desiertos, cruzando colinas y cortando terrenos indómitos. No son cables importados desde fábricas de alta tecnología en Europa o Asia, sino tendidos por trabajadores locales que conocen cada recodo del país como la palma de su mano. A eso se suman 65 estaciones satelitales, construidas no en líneas extranjeras, sino en pleno Burkina Faso, enviando señales a los rincones más remotos del territorio. Las cifras marean. Esta red abarca el 92% de Burkina Faso, desde las calles atestadas de ciudades hasta las aldeas tranquilas del desierto. Pero no se trata solo de acceso a la red, se trata de dar voz, conexión y oportunidad a cada persona. Y aquí viene el dato que deja a todos boquiabiertos. Todo este proyecto costó $1.200 millones, y Burkina Faso no pidió ni un solo centavo prestado al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial ni a bancos europeos. Lo financiaron por sí mismos. ¿Cómo? Recuperando su propia riqueza. El dinero que antes iba a fuerzas extranjeras o se esfumaba en acuerdos mineros injustos fue redirigido. Las regalías del oro, que en otro tiempo llenaban bolsillos foráneos, regresaron a casa para levantar cables, torres y sueños. Esto es lo que ocurre cuando un país decide apostar por sí mismo.
¿No es ese el tipo de historia que invita a saltar de alegría? ¿Quiénes lo hicieron posible? No fue una multinacional tecnológica de renombre ni un enjambre de consultores extranjeros sobrepagados quienes levantaron Faso Telecom. Fueron 647 ingenieros y técnicos de Burkina Faso, la gran mayoría con menos de 35 años. Hijos e hijas de esta tierra, jóvenes formados en Ouagadougou y asentados en Koudougou, quienes tomaron el reto con manos firmes. No ostentaban flamantes diplomas de París ni de Silicon Valley. Portaban algo mucho más valioso: determinación, inteligencia y un amor encendido por su país. No siguieron planos importados. Trazaron sus propios esquemas, concibiendo una red ajustada a Burkina Faso como un traje hecho a medida. Imaginen esto: cables producidos en fábricas locales, torres construidas para resistir el calor abrasador del Sahara, y software programado para soportar tormentas de polvo y una red eléctrica inestable. Estos jóvenes valientes incluso levantaron un centro de datos de nivel 4 en Koudougou, capaz de manejar 2.500.000 conexiones simultáneas. Pusieron a prueba su infraestructura frente a ciberataques, cortes de energía y climas implacables, manteniendo un tiempo de actividad del 99,8%. Esto va más allá de la ingeniería, es una revolución. Diseñaron sistemas de enfriamiento con paneles evaporativos locales, desarrollaron algoritmos de balanceo de carga adaptados al clima del Sahel, y establecieron protocolos de emergencia en Moret, Fulfulde y Dula. Estos jóvenes demostraron al mundo que África no necesita salvadores externos, solo oportunidades para brillar. ¿Qué opinas de una generación que toma las riendas de esa manera? Deja tu comentario y celebremos juntos a estas estrellas que merecen ser reconocidas. Durante demasiado tiempo, la red de telecomunicaciones de Burkina Faso estuvo bajo control extranjero, principalmente de una empresa francesa llamada Telasa. Ellos amasaron miles de millones mientras el país batallaba para financiar hospitales. Los datos se almacenaban en París, el tráfico de Internet cruzaba servidores europeos y los precios se fijaban en monedas foráneas. En las protestas de 2021, provincias enteras quedaron incomunicadas porque un ejecutivo en Marsella apagó el interruptor. ¿Te imaginas la impotencia? Los hospitales no podían pedir insumos, las familias perdieron contacto y las voces se apagaron, todo porque una compañía extranjera tenía el control. El capitán Traoré puso fin a esto. En solo 14 meses, comenzando en marzo de 2024, Burkina Faso construyó su propia red desde cero. Tendieron 4.200 kilómetros de cable, erigieron 211 torres repetidoras usando acero nacional y montaron 65 enlaces satelitales con software escrito en Burkina. Incluso desarrollaron plataformas móviles programadas por jóvenes del Instituto Fasotec, una escuela que abrió hace apenas 16 meses. No era solo una cuestión de infraestructura, era recuperar la soberanía. Ahora, cada llamada, cada mensaje, cada archivo permanece en Burkina Faso. Ninguna empresa extranjera puede volver a desconectarlos. El centro de datos en Koudougou opera con software de código abierto, supervisado y mantenido por programadores menores de 30 años. ¿No te parece un triunfo digno de levantar el puño? El capitán Ibrahim Traoré no es el típico presidente. Con 36 años, es joven, audaz y absolutamente enfocado. Cuando se plantó en aquella sala de Ouagadougou, no alzó la voz ni gesticuló con vehemencia. Habló con una firmeza tranquila, dejando que los hechos retumbaran. Nuestra voz ya no abandona este continente antes de alcanzar a nuestro vecino, declaró. Sus palabras cayeron como un mazo. Durante 27 años, la telecomunicación en Burkina Faso estuvo en manos de forasteros interesados solo en las ganancias. Traoré transformó esa realidad con un discurso que nadie olvidará. Pero seamos sinceros, esto no se trata únicamente de él. Su visión encendió la mecha, pero los verdaderos héroes son los ingenieros, obreros y programadores que hicieron posible Faso Telecom. Traoré no impuso, inspiró, redirigió fondos de contratos extranjeros a proyectos nacionales, creó el Fondo de Soberanía de Telecomunicaciones y confió plenamente en su gente. Negoció de nuevo los acuerdos mineros para retener la riqueza en el país, destinó presupuestos militares a infraestructura y levantó un sistema centrado en las personas. Mostró al mundo que liderar no es dar órdenes, sino entregar herramientas para que el pueblo construya su propio destino. ¿Qué es lo que hace que un líder así destaque ante tus ojos? Comparte tu opinión más abajo y conversemos sobre ello.
Faso Telecom no gira únicamente en torno a la tecnología, su verdadero motor son las personas. Esta red fue concebida para alcanzar a todos, sin distinción de riqueza o lugar de residencia. Ahora, más de 1.500 pueblos apartados cuentan con Internet de alta velocidad, con descargas que alcanzan 22 megabits por segundo en regiones como Mayori y Tinikov, algo inimaginable apenas un año atrás. Agricultores reciben avisos sobre sus cosechas mediante notificaciones instantáneas, lo que les permite planificar mejor sus trabajos y anticipar los caprichos del clima. Clínicas rurales mantienen videollamadas en tiempo real con médicos, salvando vidas en zonas que antes permanecían aisladas de la atención sanitaria. Líderes religiosos transmiten mensajes seguros a sus comunidades, desde mezquitas en Calla hasta grupos nómadas en el Sahel. Todo esto sucede sin intermediarios, sin esperas y sin control extranjero. En las alturas del Sahel, un niño llamado Hamidu, de 12 años, inicia sesión cada mañana en una plataforma educativa desde su dispositivo alimentado por energía solar. Sus clases, dictadas en su lengua materna morae, son impartidas por docentes voluntarios de la Universidad de Ouagadougou. Los exámenes se corrigen automáticamente y sus avances se resguardan en un servidor nacional ubicado en Manga. En Jibo, una madre de 3 hijos conversa por videollamada con un pediatra a través de una conexión cifrada y segura, a la que nadie externo puede acceder. Estas conexiones no son simples enlaces, representan auténticas líneas de vida. Faso Telecom garantiza que cada ciudadano, sin importar su ubicación, acceda de manera gratuita a educación, salud e información. No existen planes premium ni recargos escondidos, la conexión se considera un derecho, jamás un privilegio. ¿Te imaginas cuántas puertas se abren para millones de personas gracias a esto? Cuando se anunció Faso Telecom, el mundo entero quedó atónito. Algunos aplaudieron, viendo en ello la silenciosa revolución africana. Otros, especialmente en Occidente, no mostraron tanto entusiasmo. Telecy, la empresa francesa que controló las telecomunicaciones de Burkina Faso durante 27 años, vio desplomarse el valor de sus acciones en la Bolsa de París. Otra compañía, Helionet Group de Luxemburgo, exigió $276 millones, argumentando la ruptura de antiguos contratos. La respuesta del país fue fría e inamovible. No negociamos la devolución de lo que siempre nos ha pertenecido. Aquella frase retumbó más fuerte que cualquier discurso. Los medios occidentales respondieron con recelo. The Guardian advirtió sobre el peligro del control estatal de las comunicaciones, como si el control foráneo fuese preferible. CNN cuestionó si Faso Telecom podría ser instrumento de censura, ignorando que empresas extranjeras silenciaron provincias enteras en el año 2021. The Economist puso en duda la capacidad de Burkina Faso para custodiar sus propios datos. Pero pensemos al revés. ¿Quién confiaba en Telecy cuando almacenaba información africana en París? ¿Quién les creyó cuando cortaron el acceso a Internet durante las protestas? Faso Telecom no gira en torno al control, sino a la libertad. Es la historia de una nación que dicta sus propias normas. Trarey respondió con serenidad. No callamos voces, simplemente desconectamos a quienes nunca respetaron las nuestras. ¿Cuál es tu opinión? ¿Representa un riesgo que un país gestione sus propios datos? ¿O es mayor el peligro si otros manejan las riendas? Cuéntanos tu perspectiva en los comentarios. Esta historia trasciende los cables, los satélites o la misma Faso Telecom. Aquí se juega el verdadero significado de la independencia. Durante décadas, a las naciones africanas se les pidió centrarse únicamente en lo básico: alimentos, agua, carreteras. Pero, ¿y si lo básico hoy incluye ancho de banda, cifrado y soberanía de los datos? Faso Telecom no es solo una red, es la columna vertebral de una nueva nación, construida sobre autoconfianza y orgullo. Cada torre simboliza lo que es posible. Cada servidor representa un paso hacia un futuro donde África se convierte en dueña de su destino. En Kudugu, un centro de datos de nivel 4 late con las voces de toda una nación. Fue diseñado para manejar 2.500.000 conexiones simultáneas, con sistemas de refrigeración hechos con materiales autóctonos y software desarrollado por jóvenes egresados del Instituto Tecnológico de Faso. En Calla, Unimal comparte enseñanzas semanales con comunidades nómadas a través de foros seguros, comprimidos y archivados con metadatos en idiomas locales. En Manga, los registros de nacimiento ahora son digitales, lo que ha reducido el papeleo en un 47% en apenas 4 meses.
Estas no son simples mejoras tecnológicas, son la evidencia palpable de que África puede forjar su propio destino. Cuando una nación domina su propia señal, también es dueña de su relato. ¿No te dan ganas de proclamarlo a los cuatro vientos? Las raíces de Faso Telecom se hunden profundamente en la tierra africana, y su esencia es inconfundible. La tecnología eSIM de la red está protegida por un algoritmo exclusivo, creado por la División Nacional de Criptografía de Burkina Faso. Los servicios de geolocalización funcionan gracias a satélites nacionales, lanzados en junio de 2025, mientras que la telemetría terrestre está a cargo de la Brigada de Telecomunicaciones del Sahel, un equipo compuesto por antiguos estudiantes de ingeniería formados en el control de infraestructuras de nivel militar. Cada dato, desde un simple mensaje de texto hasta un historial médico, permanece en Burkina Faso. Ninguna nube extranjera posee las claves. Ni un solo dato abandona el país, ni siquiera para un almacenamiento temporal en Europa o América. Así se ve la soberanía digital en pleno funcionamiento. El software que impulsa Faso Telecom es de código abierto, escrito en Moray y Fulford, revisado por programadores locales y mantenido por un equipo cuya edad media no supera los 30 años. El sistema operativo utiliza un protocolo OpenStack modificado, adaptado a las necesidades de Burkina Faso por 3 egresados del primer grupo de FasoTech. El instituto, inaugurado apenas el año pasado, ya instruye a más de 3.000 estudiantes en telecomunicaciones, ciberseguridad y microelectrónica. No hay becas de París ni manuales llegados de Boston, solo materiales locales avalados por el Consejo Nacional para la Soberanía Tecnológica de Burkina Faso. En un mundo donde a las naciones africanas se les decía que necesitaban formación extranjera, Faso Telecom demuestra que bastaban las herramientas adecuadas. ¿Qué significa para ti este tipo de innovación nacida en casa? El triunfo de Burkina Faso está haciendo temblar al continente africano, y todos están atentos. En Malawi y Sierra Leona, los legisladores estudian el modelo de Faso Telecom y redactan leyes para seguir sus pasos. En Kinshasa, los estudiantes de tecnologías de la información analizan su arquitectura de red para sus tesis. En Addis Abeba, la Unión Africana solicitó discretamente una demostración privada del motor de cifrado de nodos de Faso. En Ghana, los diputados de la oposición preguntan, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? No se trata solo de la victoria de un país, sino de un plan maestro para un continente que está listo para levantarse. Ya se habla de extender la señal de Faso Telecom hacia Malí y Níger, no como expansión, sino como un acto de unidad continental. Burkina Faso demuestra que los países africanos pueden colaborar, crear redes adaptadas a sus lenguas, necesidades y sueños. Más del 91% de los componentes de Faso Telecom son de fabricación nacional o provienen de alianzas Sur-Sur, evidenciando que África puede confiar en sí misma. En julio de 2025, Faso Telecom operaba sin ninguna dependencia de hardware extranjero, una hazaña que ni siquiera algunas naciones del G20 han logrado. No es imitación, es impulso. ¿Qué crees que puede aprender el resto de África de esta experiencia? Deja tu comentario y sigamos conversando. Faso Telecom es mucho más que una red. Es una promesa. La promesa de que África no necesita pedir permiso para avanzar. La promesa de que si la juventud tiene oportunidades, puede transformar el panorama. La promesa de que un continente, alguna vez ignorado, puede tomar la delantera. El capitán Tridoray y su equipo no solo construyeron un sistema de telecomunicaciones, sino que dieron forma a la esperanza. Demostraron que una pequeña nación sin litoral, con un PIB inferior a 18.000 millones, puede superar a los escépticos, trabajar más que los críticos y brillar más que los incrédulos. Esta es una historia para cada ciudad africana donde los routers parpadean sin control, y para cada aldea donde los datos circulan sin consentimiento. Es la visión de un futuro donde la tecnología no se importa, sino que se crea, donde la independencia no se inicia en las fronteras, sino en los módems. Faso Telecom es la prueba de que África está lista no solo para alcanzar al mundo, sino para abrir nuevos caminos. En Tito, el acceso a Internet llega ahora a través de repetidores impulsados por el viento, y los niños estudian bajo techos metálicos que protegen sus dispositivos del calor. Ellos desconocen quién creó Google, pero saben muy bien quién diseñó FasoLearn. Cuando el lenguaje, el protocolo y la intención se alinean, los sistemas empiezan a pensar como su gente.
La reacción internacional ante Faso Telecom fue inmediata y dividida. Las embajadas occidentales han aumentado discretamente la presencia de agregados de ciberseguridad en todo el Sahel, no por temor a la violencia, sino impulsadas por una visión más amplia. ¿Qué ocurriría si los datos almacenados en Ouagadougou estuvieran cifrados de tal manera que ni Bruselas pudiera acceder a ellos? ¿Y si un pequeño poblado en Tapoa pudiera transmitir video en directo sin pasar por puntos de vigilancia? Las empresas internacionales que han invertido en nodos de nube africanos ahora revisan con preocupación su nivel de exposición. La antigua creencia de que África era una zona abierta, maleable y de bajo riesgo se está desmoronando rápidamente. Mientras tanto, Burkina Faso está formando a una nueva generación de diplomáticos digitales, expertos tanto en lenguajes de programación como en asuntos políticos. La primera promoción de 42 estudiantes de Fasotec pronto colaborará con gobiernos regionales para explorar modelos propios de telecomunicaciones. El control sobre la infraestructura va más allá de lo técnico, también es cuestión de mentalidad. Faso Telecom no ofrece planes escalonados ni servicios premium, brinda acceso igualitario a toda la población. Educación, salud y agricultura disfrutan de ancho de banda sin restricciones. El primer clic de un niño no lo lleva a una aplicación extranjera, sino a una aula local. El primer registro de un recién nacido habla en moré, no en mandarín. Esta es una libertad medida en milisegundos, en paquetes por segundo, en la capacidad de decidir quién escribe las reglas de la conexión. ¿Y ahora qué sigue? Faso Telecom es solo el primer paso. Si Burkina Faso ha logrado conectar al 92% de su gente sin instrucciones extranjeras, ¿qué más puede construir África? Si una nación que antes fue silenciada ahora puede programar su propio destino, ¿qué viejas verdades deben reescribirse? La doctrina digital del capitán Traoré ha transformado el significado de estar conectado, no solo a una red, sino a un futuro diseñado en los idiomas africanos y bajo sus propios términos. Esta historia no trata únicamente sobre Burkina Faso, habla de Nairobi, Bamako, Kinshasa y de cada rincón del continente donde la gente está lista para levantarse. Es sobre cada ciudad, desde Lagos hasta Londres, donde alguien percibe el pulso de esta revolución. Si esta historia acelera tu corazón, si te hace soñar con lo posible, escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Comparte el mensaje con tus amigos, tu familia, tu grupo de WhatsApp. Si tienes más de 60 años y esto te recuerda el largo camino recorrido, cuéntanos tus esperanzas. Si eres joven y esto enciende una chispa en tu interior, comparte tu verdad aquí abajo. Hagamos que esta señal resuene con más fuerza que nunca. África no está alcanzando a nadie. Está construyendo sus propias redes, programando su porvenir y contando su propia historia. Faso Telecom es un faro. Una prueba de que al continente nunca le faltó capacidad. Solo le sobraban permisos que jamás necesitó solicitar. Así que elevemos esta señal. Compartamos el relato. Suscríbete y envíalo a quien necesita saberlo. África está en ascenso, y el mundo debe prepararse. Gracias por acompañarnos. Ahora, hagamos que esta revolución sea imparable.